Hola muchachos, vamos a hacer la práctica 1 de la unidad 1.2. Tenemos un circuito básico, un diagrama esquemático y más o menos cómo debemos de realizar ese circuito utilizando una carga resistiva. Los materiales necesarios son fuente de corriente alterna, una carga resistiva que viene siendo el gabinete o un foco o roseta, una extensión eléctrica, un multímetro de gancho digital y un multímetro digital de ganchos para medir la corriente. Vamos a utilizar en este caso los valores de 1200, vamos a una resistencia del gabinete de 1200, una sola. Se supone que debe tener un voltaje como de 125 volts y la corriente que muestra el mismo gabinete dice que es una corriente de 0.1 amperes. Medido los valores y utilizando la fórmula para encontrar el valor de la corriente, nos debe de dar ese valor. Continuamos en la mesa de trabajo. Tenemos ya el gabinete de la carga resistiva. Tenemos aquí tres cargas en paralelo. Tenemos un multímetro digital. Lo vamos a poner en ohms. Aquí está. Vamos a medir esta carga. Vamos a medir esta carga y nos debe de dar más o menos como 1200. A ver. Aquí lo pongo de este lado. Ahí muestra una lectura de 1.193 kilo ohms. Observen de la parte del lado derecho, kilo ohms. Y 1 punto multiplicado por 1000 deberían de ser 1193 esa carga resistiva. Ok, la seguimos teniendo. Vamos a leer voltajes en corriente alterna. Vamos a medir el voltaje que tiene aquí el circuito. Dice ahí que tiene un voltaje de 134.5, 134.6, puede estar variando. Ya medimos el voltaje del contacto eléctrico. Utilizando la extensión eléctrica, vamos a empezar a conectar el cable. Vamos a energizarla, ¿sí? Y vamos a meter la carga. Va a fluir la cuestión del voltaje a través de la carga. Y vamos a utilizar el amperímetro de gancho. Lo vamos a poner en el voltaje más mínimo, que es 20 volts. Y vamos a empezar a utilizar la medición. Y aquí nos va a decir que tiene una corriente casi, aquí dice 0.1, 0.09, 0.1, 0.1 amperes. Vamos a comprobar si es cierto. Aquí dice que cuando cerramos este circuito tenemos una corriente de 0.1 amperes. Según las características de este gabinete, nos dice el fabricante que a 120 volts nos debe dar estos valores, entonces es más o menos aproximado. También dice el fabricante que tiene una precisión del 5%. Pues ahorita está fluyendo. Ya medimos la corriente que nos dio 0.1. Verificamos si es cierto. Si es cierto. Y sigue siendo el mismo voltaje. Ahí está. 134.5 volts. Okay. Apagamos la carga que estamos utilizando, desconectamos la parte eléctrica y eso es todo lo que tenemos que hacer en la práctica número 1, ya sea utilizando un foco o utilizando una carga resistiva. Nos vemos en la práctica 2.